El Espíritu que levantó a Jesús entre los muertos ahora vive en ti. Y cada día Dios piensa en ti, cada hora Dios te mira a ti, cada minuto Dios cuida de ti, porque cada segundo Dios te ama. Amén. Gloria a ti, Señor. Este fue el espectáculo que vieron ellos y de que nos habla Lucas 23:48. Toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo. Increíble, porque la palabra espectáculo tiene una raíz etimológica que viene del término griego teatrón, que significa teatro. Y espectáculo es la representación o función que se presenta ante un público con un fin determinado, un fin de entretenimiento. Increíble que alrededor de la cruz hubiese una audiencia que se estuviera entreteniendo con esto. ¿No les parece? A mí me cuesta en esta película sostener la mirada todo el tiempo. Y esto no se aproxima, hermanos, a lo que dice la palabra. En Isaías 53 dice que no quedó en él parecer ni hermosura. Él le fue totalmente desfigurado su rostro, que su cuerpo fue hecho una sola llaga. Sus órganos quedaron expuestos. Él murió asfixiado. No se aproxima esta película, que incluso fue censurada en algunos países por violenta. No se aproxima a lo que verdaderamente sucedió. Y este espectáculo, y uso la palabra porque la leímos en la Biblia, sucedió por amor a ti y amor a mí. Cuando tú sientas que estás perdido en la aflicción, ve a Isaías 53. Y este dibujo que el Señor me llevó a hacer en mi tiempo de oración, yo también les traje el dibujito. Y voy a hablarles del espectáculo de lo que nos habla Lucas 23. Porque como esta es una obra de teatro, según nos dice la Biblia, tiene un guión, ¿cierto?, con actores principales. En este guión, en este espectáculo hay un protagonista y es el Señor Jesús. Como en el espectáculo de tu vida, tú eres el protagonista. ¿Por qué tú eres el protagonista? Porque en ti ahora habita el Señor Jesús, en ti habita el poder de su Espíritu Santo. Tú no eres el protagonista principal porque tú eres la gran cosa, o yo soy la gran cosa, es porque el Espíritu habita en nosotros. Pero saber que somos los protagonistas nos va a ayudar a enfocarnos para no distraernos, porque una finalidad de la aflicción es distraerte de lo que Dios ha escrito en tu guión y que se tiene que cumplir. Que cada vivencia tuya está relacionada con lo que Dios ha escrito, que tú tienes que vivir, porque Él va a traer una victoria a tu vida relacionada con lo que estás viviendo. Amén. Amén. Que si tú estás viviendo, en otras palabras más sencillas, una enfermedad, nada de esto acontece fuera del control y observancia del Señor. Y la finalidad en el guión de Dios es que tú tengas sanidad. Y no solo sanidad, porque eso te hace vencedor, sino que también vas a ser ungido con autoridad sobre aquello que fue usado en medio de tu prueba para afligirte. Esta persona, no solamente el que está enfermo, ahora va a sanar, sino que el Señor le va a dar autoridad para que por la fe ejercite esa autoridad imponiendo las manos sobre otros enfermos y ellos sean sanados. Amén. Amén. En el espectáculo del Señor Jesús, del que habla Lucas 23:48, yo enumeré todos los actores. Encuentro en el número 1 un actor muy impersonal, que fue una señal que le pusieron al Señor en la cruz, un rótulo que decía INRI, el rey de los judíos. Fue puesto por Pilatos, envió a los soldados para que pusieran ese rótulo como una señal de burla,
no era que estaban reconociéndolo como el rey de los judíos, es que estaban burlándose porque él decía que era el rey. Como también nosotros en nuestra cotidianidad y desde que tenemos uso de razón, quizá alguien nos puso un rótulo. Este pelado flojo no va a servir para nada, es que tú mira, es que esto, es que... No sé qué rótulos a ti te han puesto en tu vida, pero quiero decirte que el Señor Jesús le fue puesto un rótulo para que nosotros hoy tengamos la certeza de que ese rótulo no tiene por qué permanecer en nosotros, porque esos rótulos se traducen en voces que gritan muy fuerte para exhibirnos. Hay personas cuyos padres desde pequeños les dijeron: eso no sirve para nada, usted no va a servir para nada. ¿Y sabes qué pasa? Que cuando ya crecen van a emprender con mucho ánimo, con mucha motivación, y no han terminado de comenzar cuando ya viene una desmotivación que los hace dejar el proyecto tirado a un lado y nunca concretan nada y caen en procrastinación. Y es porque hay una voz interna que te está gritando, que te está asociando a ese rótulo que te fue puesto en las etapas tempranas de tu vida. Pero el que sabe que el Señor Jesús le fue puesto uno para que nosotros no nos tengan que poner, o para que nosotros tengamos la autoridad para quitárnoslo, sabe que va a ser un gran emprendedor, que va a ser un victorioso, que va a ser un prosperado. Amén. ¿Quién dice amén? Amén. El que sufra de procrastinación tiene que ir al Señor y decirle: no sé qué me pasa, todo lo que comienzo no lo termino, pero nunca logro nada, ayúdame, Señor. Cuando yo terminé mi libro, esa fue la victoria primera que el Señor me dio. Saber que por primera vez yo terminaba algo que había comenzado y el Señor me ayudó. Fue una victoria increíble. Una victoria increíble, que además usó el Señor, quiero decirles, para escribir ese libro. Lo que el Señor usó para impulsarme fue la presión. ¿Cómo? Sí. Porque yo no sabía que había escrito un libro. En los tiempos de mi mayor aflicción, cuando recién conozco al Señor, divorciada, enferma, arruinada, de vuelta a nada, me dediqué a encerrarme en el cuarto de mis hijos a escribir todo lo que en la Biblia decía. Yo lo ponía en un cuaderno y le hacía preguntas al Señor, y toda la palabra que encontraba que estaba relacionada con esa pregunta la contestaba. Era como libretas llenas de cuestionarios al Señor. Señor, ¿por qué esto? Entonces buscaba, ¿por qué yo no puedo perdonar a mi suegra? Entonces yo buscaba la palabra perdón y comenzaba a estudiar del perdón, y en el estudiar del perdón yo encontraba una voz que me hablaba: tengo que perdonar. Entonces yo contestaba, respuesta de Dios, Mateo tal, ahí estaba la respuesta. Tengo libretas llenas de esas conversaciones con Dios. Y luego de 10 años, 11 años, mi esposo me inquieta a que estas libretas todas las pase al computador, porque él come y todo lo demás, ustedes saben. Y él llevaba 100 hojas en Word. Cuando el Señor me habla: eso que has escrito es un libro. ¿Cómo? Eso que has escrito es un libro. Y me dediqué a pasarlo. Y sentía una presión en mi corazón, porque el Señor me dijo: y te voy a dar la victoria sobre la procrastinación. Terminé como en 16 días. Y enseguida que terminé, el Señor me dio un sueño y me dijo dónde tenía que llevarlo para imprimirlo, para editarlo, para que me hicieran todo ese trabajo. Tal como el Señor me lo mostró, así se dio. No pensé en plata, no necesito plata, porque esto es de Dios. Él llama, Él capacita, Él provee. Amén. Él te da una visión y te da una provisión, lo que necesitas para que se cumpla. Eso no es mi preocupación. Pero cuando yo hago lo que a mí me toca, Dios se puede hacer lo que solamente Él puede hacer. Y así se dio el libro. Gloria al Señor. En medio de toda la opresión y de toda la aflicción de 11 años, salió ese libro. Eso no estaba en mi guión, eso estaba en el guión del Señor. Amén. ¿Valió la pena? Valió la pena. Gloria a Dios. Amén. Entonces, aquí hay varios actores, ¿sí? Esos rótulos vienen a nuestra vida para que nosotros aprendamos a tener victoria sobre el rechazo.
¿Por qué vienen los rótulos? Para que tú aprendas a tener victoria sobre el rechazo. Toda persona que es rechazada por muchos debería hacer un alto y pensar: ¿por qué razón es que a mí me rechazan tanto? Yo tengo que ser muy importante para la obra de Dios, yo tengo que ser muy importante en el reino de Dios, porque el rechazo se ha esmerado en que yo crea que no valgo para nada. Así es. Y el enemigo se mete con aquellos árboles que están llamados a dar mucho fruto. Mucho fruto. Y encontramos a un malhechor. Él muere en medio de dos malhechores. Y en Lucas 23:39 dice que uno de ellos escarnecía al Señor Jesús. Uno de ellos escarnecía al Señor Jesús. Pero resulta, voy a leerlo. Lucas 23:39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. ¿Qué le contestó el Señor Jesús? Nada. Porque el Señor Jesús no se distrae. Él no se pone con contiendas, Él no se pone con defenderse de, Él no entra en enemistades, Él está enfocado en lo que tiene que hacer. Lo injurió, supongamos, pero el Señor no le contestó. ¿Quién contestó? Le contesta a y le dice: óyeme, ¿cómo a ti se te ocurre decirle esto a él estando tú en la misma situación? Y de verdad le dice: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, pero ningún mal ha hecho. Y después que este malhechor defiende al Señor Jesús de aquel otro que le injuriaba, le habla al Señor y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No le dice: acuérdate de mí cuando estés en tu reino, cuando vengas. ¿Sabes qué le digo? Yo sé que tú eres rey, yo sé que tú eres el rey del reino de los cielos, y yo sé que tú vienes por tu pueblo, y es la misma promesa en la que tú y yo nos tenemos que establecer hoy, porque Él ahora es rey de reyes, señor de señores, y tenemos la promesa viva que Él va a cumplir, de que Él viene por nosotros. Eso se lo dijo hace más de 2000 años. En 2000 años no se ha cumplido, pero la promesa es cierta, y el que la sustenta es fiel. Que cuando tú sientas que estás perdido, acuérdate que hay promesas. Él viene por mí. A mí esa promesa me encantaba, porque cuando nosotros estábamos muy agobiados con las deudas, yo me reía. Yo le decía a mi esposo: ¿tú te imaginas la cara del banco cuando venga el Señor y nos lleve? Se van a quedar viendo un chispero porque no vamos a alcanzar a pagarle. Yo me reía. Debíamos 42 millones de pesos. Ya le habíamos pagado al banco 64. El crédito inicial había sido 34. Pagamos 64 y le debíamos 42. Yo me reía y yo decía: Señor, si tú vienes hoy, no le pagamos más. Gloria a Dios, Señor, ven. Pero en mi gozo, que parecía locura para los que lo escuchaban, el Señor me dio la oración eficaz del justo que puede mucho. Señor, ya yo le di al César, ayúdame a darte a ti. Porque ya habíamos pagado 64, y eran 34, todavía habíamos 42, no más, Señor. Yo quiero ver tu gloria. Y el Señor nos mostró su gloria. Un día les cuento cómo. Entonces, mis amados, tú no te detengas en el espectáculo de tu vida, en la cotidianidad, en las situaciones que tú vives día a día. No te detengas a defenderte de nada ni de nadie. Tú vive lo que Dios ha permitido que vivas y haz lo que Dios espera que tú hagas. Jesús no se puso a pelear, Jesús no se puso a defenderse. Y cuando tú lo hagas, el Señor levantará a otro a que te defienda a ti. Amén. Porque aún en la peor situación como la que él estaba, él era dador de vida. Él estaba en una situación como la de ellos, crucificado, pero luego el Señor sí le contesta a este otro malhechor y le dice, 43, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y cuando tú estés en una situación donde tú sientas que te tienen crucificado, donde tú sientas que los demás están esperando que tú hagas lo que a ellos les place que tú hagas,
Acuérdate que tú eres dador de vida. Que en tu boca hay promesas, que si tú estás viendo que hoy no se cumplen las promesas contigo, en tu corazón hay un depósito de promesas que deben salir para tu boca para bendecir a otros. Entonces cuando viene la aflicción que me tira al suelo, yo agarro el teléfono, veo a quien tengo por ahí esperando bastante y comienzo a llamar. Ay, pastora, mi amor, discúlpame, le tengo hace 2 semanas esperando una llamada. Pero mira, tengo una promesa para ti. Y su palabra dice, el Señor es tu pastor y nada te faltará. Ay, gracias, pastora, déjame orar. Y comienzo a orar y le pido al Señor, dame palabra, Señor. Cuando termino, la persona queda llorando y diciendo, gracias, yo necesitaba esto. Sí, mi amor, yo también. El Señor te bendiga y cuelgo. Y cuando cuelgo le digo, ¿sabes qué día en el mundo tú me tiras al suelo y yo me levanto con 10? Amén. Porque en mí está el Espíritu Santo. Y estos días he estado debatiéndome en levantarme por los 10. Pregúntame si ya he tenido la victoria. No, pero estoy haciendo mi tarea. Amén. Y voy a tener la victoria. Porque el Señor habita en mí. Y lo que el Señor me está llamando es a crucificar a este yo que sufre, que no tiene por qué sufrir, que tiene motivo para deleitarse en Él. Amén. También estaba en su madre Juan, su madre afligida, obvio. Imagínense, mi hijo ahí, vuelto nada. Pero María fue una mujer que vivió la aflicción con entendimiento. Porque a ella le había sido anunciado 33 años antes, que quedó embarazada, que iba a concebir al Salvador del mundo, que moriría por toda la humanidad. Ella sabía que su hijo estaba viviendo lo que el Padre escribió en su guión. Entonces la aflicción no se apoderó de ella. Juan estaba a su lado, también afligido, el único que no escapó. Porque todos los discípulos escaparon. Todos los discípulos escaparon. Voy a buscar ese versículo. Marcos 14:50. Marcos 14:50. Arresto de Jesús. Desde el versículo 43, cuando a él lo arrestaron, dice el versículo 50. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Imagínate esas personas que tú has enseñado, porque el Señor Jesús vivió 33 años y medio, pero pasó 3 años y medio ahí con ellos todos los días, enseñándoles, dándoles, invirtiéndoles tiempo, invirtiéndoles esfuerzo, ayudándoles, proveyéndoles, pero el día de su necesidad todos se fueron. Nadie se acordó de él. ¿Les ha pasado? Bueno. Qué triste, ¿verdad? Expectativas no suplidas. Gente desagradecida te va a rodear en medio de tu día a día. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a echar a morir por eso? Hay un Dios que cumplir. Todo eso estaba escrito. Porque estos discípulos que lo abandonaron fueron usados por el Señor para enseñar el amor de Dios. Cuando nadie está contigo, todavía te queda el amor del cielo. Ese que nunca te deja, ese que nunca te abandona, ese que nunca te traiciona. Había un Pedro que negó a Jesús. Lo que duele es la deslealtad, ¿cierto? Un hombre que el Señor incluso le permitió vivir experiencias que tú y yo no vivimos. Caminó sobre las aguas. Ah, sí, pero es que él miró la tormenta, temió, se hundió. No me importa. Es el único hombre que ha caminado sobre las aguas en esta tierra. ¿Cierto? Va a haber Pedros en tu vida que te van a negar, que van a ser desleales, discípulos que te van a dejar. Suele suceder con los hijos. Mientras aprenden la honra de vida a sus padres, muchos hijos no reconocen lo que uno hace por ellos. Hasta cuando ellos sean padres. Mi esposo acostumbra decir a mis hijos: hijo eres, padre serás. Un día tú me vas a entender. Yo soy paciente, yo sé esperar. ¿Qué vamos a hacer con ellos? El Señor Jesús
No lo vemos en la cruz peleando, ni llorando, ni afligiéndose porque los discípulos lo habían abandonado. ¿Tú te imaginas en esa cruz buscando allí dónde estará? ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? Nada más veo allá a Juan. ¿Dónde están los demás? El uno se ahorcó que lo traicionó, además. ¿Y dónde están los demás? Triste, ¿verdad? Porque cada vez que tú siembras, tú quieres cosechar. Pero es que el Señor tiene formas diferentes a las nuestras. Pablo sembró, Apolo regó, más el crecimiento lo da Dios. Si tú siembras, otros regalarán. Y quiero decirte, alguien comerá los frutos de lo que tú sembraste. Pero también el Señor te llevará un día a comer frutos de lo que tú no sembraste. Amén. ¿Para qué? Para enseñarnos humildad y dependencia de Dios. Amén. Amén. Para que el orgullo no nos gane. Porque cuando hacemos lo bueno, lo que nos satisface, cómo nos sentimos después, ¿verdad? Pero el Señor sabe que ese enemigo es muy poderoso. Entonces, el mismo Dios se te va a oponer a que el orgullo a ti te destruya. Y para eso permitirá ciertas derrotas, ciertos abandonos, ciertas deslealtades, para enseñarte a ser humilde como el Señor Jesús. Y quiero decirte, vale la pena. Para enseñarte, cuando alguien te trate mal, cuando alguien sea desleal, cuando alguien te niegue, cuando alguien te traicione, cuando alguien no esté, ¿sabes qué? Levanta tus ojos al cielo y dile gracias, Señor, porque tú nunca me harás esto. Yo lo escribí en una pared de mi cuarto con un marcador. Gracias porque tú nunca me harás lo que me hace la gente. ¿De acuerdo? Ese era el vinilo del cuarto de nosotros, la pared principal. Para tenerlo aquí bien presente, para que mi corazón no se contaminara en contra de las personas. Porque el dolor que no se resuelve se va a convertir en amargura al final. Amén. Y Juan estaba al lado de la madre del Señor Jesús con preguntas sin respuesta. ¿Por qué lo digo? Porque Juan siempre estaba allí recostado al pecho del Señor Jesús preguntándole cosas, pero ahora estaba el maestro allí colgado y él aquí tratando de explicarse. ¿Qué pasa aquí? Aflicción en silencio para enseñarnos a superar y a tener victoria sobre la depresión. Y todo aquel que entienda el propósito de la aflicción va a recibir una nueva asignación en medio del proceso. Porque el Señor Jesús le dice a su madre en medio de esto: mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. ¿Cómo así? Bueno, mi hijo se casó, va a tener 2 años ya. Mi hija se fue. Ayer tuvo 15 días. Pero aquí tenemos como 100 hijos todavía. Reenfoque. El negrito. Moreno, pues tú y yo tenemos este poco de hijos. Tú y yo somos uno. Ahora el Señor me dice: mujer, y ahí tus hijos. Hijos, aquí está vuestra madre. Madre espiritual, ¿verdad? Ya tengo un hijo ahí. Pastora, le quedó el nido vacío. No, mi amor. El Señor me dejó un palomito ahí metido en la casa. Él me dice madre espiritual. Y aquí tengo un sobrino que es otro hijo espiritual. Tengo una sobrina que es otro hijo espiritual. Hay mucho que hacer. Tenemos allá en Conide un poco de peladito, un poco de mamá. Hay mucho que hacer como para estar distraídos en la aflicción. Amén. Entonces, todo el que entienda el propósito de su aflicción recibirá una nueva asignación que será un reenfoque para que la aflicción no te consuma. Amén. Eso pasó con María y con Juan. ¿Qué pasó con las mujeres? Había mujeres, dice que se quedaron en la lamentación, mujeres que lo veían de lejos. Pero ¿quiénes eran estas mujeres que lo veían de lejos? En Lucas 8 dice que eran mujeres que antes lo seguían y le servían aún con sus bienes. Y en ese momento el Señor estaría buscando: ¿y dónde está María Magdalena, de la cual yo le saqué un montón de demonios? ¿Y dónde está Susana? ¿Y dónde está? No estaban. No estaban. Porque el Señor mismo se encargará que mucho que tú quieres ver cerca te mire
miren de lejos en tu aflicción para que tú aprendas que solamente es Él. Dependencia de Dios. Dependencia de Dios. Y cuando tú entrones a Dios en tu corazón, en el lugar debido, Él traerá a los que van contigo el nuevo episodio de tu obra de teatro, que es esta vida. Amén. Y estaba la multitud. La multitud la escarnecía. Se quedaron como simples espectadores. Ahí están los desagradecidos, los que olvidaron los testimonios, los que iban dentro de los 5,000 que Él les hizo el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Ahí estaban también los principales sacerdotes, ahí estaba el sumo sacerdote, autoridad espiritual, ahí estaban los ancianos, ahí estaban los fariseos, los estudiosos, religiosos de esa época. Ahí estaba todo el pueblo que antes lo había vituperado, lo había alabado, con palmas, sí, en la entrada triunfal de Jerusalén, salve, Hosana, al que viene en el nombre de Jesús. Ahora estaban gritando, crucifíquenlo, crucifíquenlo. ¿Ustedes se están imaginando eso? Porque hay gente que un día te alaba y el otro te crucifica. Hay gente que un día te alaba y otro día con mucha facilidad te crucifica. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Vas a acordarte que el Señor usa a estas personas para que tú venzas, para que tú tengas victoria sobre la ira. Porque el Señor Jesús no se puso a pelear con ellos. Sobre el orgullo, el Señor Jesús no le dijo, óyeme, tú no eras el que estabas comiendo ahí entre los 5,000, desagradecido. No lo dice la palabra, pero la mujer del flujo de sangre pudo estar ahí. El paralítico de Betesda pudo estar ahí, porque a mí no me habla la palabra que el paralítico de Betesda estuviera dentro de los demás. Debía estar dentro de la multitud o dentro de los que miraban lejos, pero donde tenían que haber estado, no estaban. Como hay personas que tú estás expectante, que estén pendientes de ti, mis amados, aprendamos, no van a estar pendientes de ti, no van a estar pendientes de ti. Y el Señor te está enseñando a que dejes lugar a la ira de Dios, o que des lugar a que sea el Señor el que se encargue de absolutamente todo en el corazón de estas personas. Yo recuerdo un diciembre, yo estaba esperando que alguien nos ayudara porque no teníamos para la cena de Navidad. A mí se me metió en mi cabeza que esa persona que le habíamos hecho mucho bien podía ayudarnos hace muchos años. Y me amargué porque ¿cómo es posible? Pero si está tan bien, pero ya nos acuerda que hicimos esto o aquello. Y esta persona como si nada, como si nada, como si nada. No teníamos para dar la cuota para la cena de Navidad, entonces, como por vergüenza, yo dije, bueno, yo hago la cena. Porque tampoco voy a ser tan descarada de que me van a dar todo y no voy a colaborar. Yo hice toda la cena. El Señor magullando mi orgullo. Bueno, gloria a Dios, todo salió muy bien. Pasó el tiempo y como en el mes de mayo tuvimos una necesidad. Yo fui ante el Señor, oré, mi esposo estaba orando también. ¿Y saben a quién usó el Señor para ayudarnos? A esa persona en cuyos ojos se había fijado y mi corazón se había fijado en diciembre. No era en diciembre, el Señor me enseñó, pero en mayo el Señor le habló y vino y me dijo, me enteré, te ofrezco esto. Gloria a Dios. Qué lindo, Señor, eres tú. Porque si yo aprendo a guardar mi corazón, el Señor sabrá cuándo traer a esas personas que están en mi corazón para que hagan lo que Dios les ha dicho que hagan. Pero no es en mi tiempo, es en el tiempo de Dios. Amén. No es a mi forma, es a la forma de Dios. Amén. Gloria al Señor. Los soldados lo azotaron, le coronaron de espinas, lo escarnecieron. Es impresionante todo lo que hablan los evangelios acerca de los soldados. Lo desnudaron. Lo golpearon con una caña que le pusieron como cetro, le pusieron la corona de espinas, se hincaban de rodillas, se burlaban de él, salve al rey, burla, escarnio por todos lados, le injuriaban, lo escupieron,
y la llevaron a crucificar los soldados, como hay muchas personas que de frente te van a hacer el mal. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a poner a pelear con ellos? Tu enfoque debe estar en el cielo. Tu enfoque debe estar en el cielo. El que se quiera burlar, que se burle, porque viene un tercer día. Amén. Tú tienes que orar en medio de tu aflicción que el Señor traiga su tercer día. Y están los que pasaban desinteresados, los que tú ves que no se inmutan con lo que te pasa, que debieran, no les interesa. Quizá ellos están pendientes de sus propias cosas, tan ciegos de sus propias cosas que no se interesan en darse cuenta que pudiesen ayudar al otro. Porque curiosamente, mi amado, lo que a mí me falta, tú lo tienes. Y lo que a ti te falta, puedo tenerlo yo. Pero a veces nos ensimismamos, nos encerramos en lo que no tengo, no me doy cuenta que hay algo que otro necesita. Como el poquito de aceite de harina de la viuda que le sirvió a Elías. ¿Para qué? Para prosperar la casa de la viuda. ¿Qué tienes en casa? Nada, solamente este poquito de aceite y de harina. Solamente este poquito de aceite de harina. Hazme a mí primero, por favor, un pedazo de eso. Esa torta que vas a hacer. Dame a mí primero, y por hacerle primero al Señor, fue prosperada. Sus deudas canceladas, su casa fue prosperada. Pero la aflicción no nos deja ver ese poquito que en las manos del Señor Él multiplica por su bendición. Lo que es poquito en tu mano es bendición que se multiplica en las manos del Señor. No permita que la aflicción te robe este testimonio. Amén. Y sabes, en este espectáculo hay un gran protagonista que es el director de la obra y es el Padre, y que escribió el guión. Y todo nuestro enfoque en la aflicción debe estar en él. Pero vamos a ver qué estaba haciendo el Padre en medio de ver a su hijo desangrándose, muriendo, asfixiándose, vuelto una llaga sin ese rostro. ¿Qué hacía el Padre? Que la palabra de Dios dice que es mejor papá que tú y que yo, ¿eh? ¿Qué hizo el Padre? Primera de Pedro 3:12. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus ojos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Pero quiero decirte, pásame la otra, hermano, por favor, que el Padre, en medio de este espectáculo en que vio a su hijo con ese título de Rey de los Judíos, totalmente burlesco, coronado de espinas, escarnecido con ese título, 39 azotes recibió, golpeado y escupido, desnudado, vestido de púrpura por burla, le dieron una caña como cetro y con ella lo golpearon, se arrodillaron, lo escarnecían, lo clavaron de manos y pies, lo crucificaron, le atravesaron el costado, le dieron a beber vinagre, luego lo desnudaron y sortearon su manto, porque su manto era el manto de los ricos. ¿Tú sí sabías? Que esa imagen que nos pretendieron hacer creer de que él era un pobretón, él era humilde pero nunca fue pobre. En su nacimiento el Señor el Padre envió magos con oro. En su vida diaria él trabajó. El que trabaje, que coma, dice la palabra. Y cuando comenzó el ministerio, el Señor proveyó personas que lo sustentaban con sus bienes, lo dice la palabra. Tuvo hasta un tesorero que le robaba, pero mira, no lo lograba robar todo, porque no le lograba robar todo, porque el Señor lo tuvo ahí hasta que lo traicionó, que fue Judas, era su tesorero. Si tú tienes un tesorero, ¿por qué tú tienes que? Para administrar. Y en su muerte, dice que su túnica era sin costuras. Era la túnica que usaban los que tenían. Por esa razón, hago un paréntesis. A partir de hoy, en el tiempo de diezmo y ofrenda, vamos a enseñar principios de economía bíblica. Amén. Porque el pueblo de Dios debe ser el administrador de las riquezas de la tierra. Amén. No es para que tú traigas, no es para que nosotros no estamos interesados en eso. Nosotros vivimos del Señor. El Señor manda a quien Él dice, es para que tú seas próspero. Estoy hablando de que nuestro interés primordial es que tú conozcas la prosperidad
económica a la manera de la palabra. Que tú puedas tomar decisiones por Dios conforme a su palabra y ver cómo el Señor cumple. Amén. Sorteado en su manto, ¿qué hizo el padre? Guardó silencio. Pero ¿cómo este padre ve a su hijo muriéndose y guarda silencio? ¿Qué clase de papá es este? Es el mejor. Porque esta era una aflicción necesaria. Si el Señor Jesús hubiese bajado de esa cruz, tú y yo no estaríamos aquí. Hay aflicciones necesarias. Entonces, antes de pedirle al Señor, sácame de esto, pregúntale, ¿qué es lo que me estás enseñando? ¿Qué es lo que tú quieres que yo aprenda? Porque estoy dispuesto a que mientras más rápido aprenda, más rápido voy a salir de esto. Voy a dejar de dar vueltas en el mismo desierto. Vamos a entender que el Señor usó a los soldados con ese letrero para vencer el rechazo. Que cuando tú tengas un letrero de esto, tú te vas a acordar que antes el Señor le dijo al Señor Jesús cuando se bautizó: este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. Y el momento del rechazo es el momento en que tú tienes que recordar cómo el Señor ha hablado de ti, qué es lo que el Señor ha dicho de ti. Dile: Señor, ayúdame, Señor, ¿qué hablas tú de mí? Convénceme, Señor. Y vea la palabra, porque la palabra es la palabra profética más segura. Vamos a entender que ese malhechor fue dejado allí para aprender a esperar en Dios y vencer la manipulación del que te dice: haz esto, haz aquello, bájate de ahí, sálvate, a nosotros también. No, en medio de tu cotidianidad tú vas a aprender que quien gobierna tu vida, la lidera y te manda es el Señor. Vas a aprender a escuchar claramente la voz de Dios cuando dejes de atender otras voces que pretenden que hagan lo que ellos quieren que tú hagas. No, vas a aprender a no ser agradador de hombres. Vas a tener victoria sobre la idolatría. Vas a aprender a amar con equilibrio. Para eso están María y Juan. Vas a aprender a vencer el dolor por la traición y la deslealtad con Pedros en tu vida. Vas a aprender que hay muchos que antes, Señor, tú servías, pero que ahora no te van a ayudar para que aprendas a vencer ese ser agradador de ellos. Vas a ver que hay una multitud que está presente en tu día para que tú tengas victoria sobre el orgullo. Son personas que tú quieres levantarte y te ponen el pie. ¿Sabes por qué? Porque el Señor está formando en ti la imagen de Jesús. Y en Hebreos 1, esto no lo dije en el primer servicio, pero le el Señor ahí. En Hebreos 1 nos dice del 1 al 3 la palabra: que Dios el Padre, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a través de los profetas, en estos tiempos postreros nos ha hablado por el Hijo, a quien Él constituyó heredero de todo, y por quien asimismo Él hizo el universo, y quien siendo el resplandor de la gloria del Padre, escuchen, Jesús, el resplandor de la gloria del Padre y la imagen misma de su sustancia, sustenta todas las cosas con su palabra de poder. Jesús es la imagen misma de la sustancia del Padre. En otra versión dice: Jesús es el mismo, tiene el mismo carácter del Padre. ¿Qué quiere el Señor en tu día a día, en tus pruebas? Formar el carácter de Cristo. Pero para formar el carácter de Cristo en ti, tú tienes que vivir lo que vivió Job 30:22. Dice, voy a leerlo desde el 16. Miren lo que dice Job de su proceso de dolor. Dice: mi alma está derramada en mí, días de aflicción se apoderan de mí, la noche taladra mis huesos y los dolores que me roen no reposan. Ese hombre era un cúmulo de dolor en todo su cuerpo. Yo no viví lo de Job, pero yo me acuerdo de tanto dolor en mi cuerpo que me tuvieron que hacer un bloqueo nervioso en la columna. Estuve con bombas de morfina, porque ya el tramal no alcanzaba. No me imagino lo que este hombre vivió. Dice: la violencia deforma mi vestidura, me ciñe como el cuello de mi túnica, o sea, me aprieta. Él me derribó en el lodo, está hablando de Dios. Él me derribó en el lodo, soy semejante al polvo y a la ceniza. Clamo a ti, Señor, y no me oyes. Me presento y no me atiendes.
Te has vuelto cruel para mí, con el poder de tu mano me persigues. Mira lo que dice el 22. Me alzaste sobre el viento, me hiciste cabalgar sobre él y disolviste mi sustancia. Es que para que en ti se forme la sustancia de Cristo, tiene que ser disuelta primero tu sustancia. Tú no le sirves al Señor en la carne. Tú no le sirves en el orgullo. Tú no le sirves al Señor con ira. Tú no le sirves al Señor con impaciencia. Y el que está en la impaciencia tiene que producir fruto de paciencia. Y el que está en la ira tiene que producir fruto de mansedumbre. Ese es el llamado de la prueba. Y el que esté amargado tendrá que dar fruto de gozo. No sales de ahí hasta que lo produzcas. Y quiero decirte, el gozo no depende de que las circunstancias cambien ni que las personas cambien. El gozo depende de que tú aprendas que en esa cruz Él te hizo libre, y que si el Señor nos llama hoy, mis hermanos, si hoy nos morimos, no me importa, nos vamos a una eternidad con Cristo. Eso es lo importante. Y yo no me quiero amargar en el proceso. Yo no quiero llegar a la puerta del cielo amargado. Yo quiero estar expectante. ¿Sabes por qué tenemos que guardar esa expectativa? ¿Sabes por qué? Porque ahora viene, después de todo esto, viene el espectáculo del Padre. Devuélvete el anterior, por favor. Porque cuando el Padre calla, vamos a hacer lo que hizo Jesús. Cerca de la hora novena, como las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabachthani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué tenemos que hacer tú y yo en medio de la aflicción? Clamar al único que puede hacer lo que tú no puedes hacer, lo que la multitud no puede hacer, lo que los soldados no pueden hacer, lo que los sacerdotes no pueden hacer, lo que ni tu madre puede hacer, lo que tus discípulos pueden hacer, lo que tus hijos no pueden hacer. Y entonces da entrada al Señor con su espectáculo. Llegó el espectáculo del Señor, ¿sabes? Tinieblas cubrieron la tierra, vino un terremoto, se partieron las rocas, el velo se rasgó de arriba abajo. El velo del templo era una cortina muy pesada, medía metros y metros, era muy gruesa y se rasgó de arriba abajo. No fue que de aquí abajo la arrancaron, solamente el dedo de Dios. Solamente se abrieron los sepulcros, se levantaron los muertos. Ustedes están imaginando, esto sí fue un espectáculo. Que muere el hijo y se abren los sepulcros y los muertos cobran vida. Yo hubiera querido estar ahí. Pero quiero decirte, podemos estar ahí. Porque cuando tú decides morir, tú verás que otros cobran vida por tu muerto. Al tercer día, cuando el Señor Jesús resucitó, esos muertos se aparecieron en la ciudad. ¿Ustedes se imaginan? ¡Papi! Sí, mi amor, me morí hace 10 años, pero hoy resucité. ¿Eso fue lo que pasó? El centurión y los soldados que antes hicieron todo lo que hicieron, tuvieron que reconocer que había muerto el Hijo de Dios. Dice la palabra en Lucas 23, que dieron gloria a Dios, porque todo el que te haga daño, cuando tú mueras al Dios y permitas que el Padre te dé vida en el Espíritu, tendrás que reconocer que Dios está contigo y que tú eres su hijo. Amén. ¿Cómo tú puedes estar tan contento si no tienes para pagar, pastor? Porque tú sabes que el Padre es el dueño del oro y la plata, que mi papá va a responder. ¿Ah? Se apareció, resucitó. Tercer día el Espíritu Santo lo levantó. Se aparece a los discípulos, se aparece a más de 500 y luego ascendió a los cielos y está sentado en gloria. Y ese rótulo de Rey de los Judíos ahora es el de Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiero decir, está sentado en gloria, viendo ahora tu espectáculo. Tu espectáculo. Porque esa palabra no me la inventé. Esto está aquí, te lo voy a mostrar. Me sorprendí, la encontré después de 25 años. No sabía, gloria a ti, Señor. Hebreos. Hebreos 10. Hebreos 10. Se me perdió.
32. Dice: traed a memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvieron gran combate de padecimientos. Nosotros fuimos iluminados con la luz de Cristo, con la salvación. Ahora, día a día, sostenemos grandes padecimientos. Mira lo que dice. Por una parte, ciertamente con vituperios, tribulaciones, fuisteis hechos espectáculos. Ay, que cuando a ti la gente te ofende, que cuando la gente te agravia, que cuando la gente ni te mira, que cuando la gente te rechaza, sí, estás viviendo el espectáculo de tu vida, así como Jesús vivió el suyo, y vas a poder identificar a todos los mismos actores. La pregunta es: ¿tú qué vas a hacer en medio del espectáculo cotidiano de tu prueba? ¿Qué vas a hacer? Lo que el Señor Jesús nos ha enseñado hoy: clamar al Padre, acordarme de las promesas. No, yo sé que tú me has dicho, y tú no me vas a fallar. Tú eres fiel, tú eres fiel. Tú, Señor, nunca has mentido. No vas a comenzar conmigo. Yo le digo al Señor eso: tú nunca has mentido, no vas a comenzar conmigo, papá. Tú eres fiel, yo voy a ver tu gloria. Y toda esta gente, esta gran nube de testigos que hay a mi alrededor, mi familia, mis vecinos, los que hablan de mí, los que mal hablan, los que me agreden, los que me... etcétera, van a tener que reconocer: ¡wow! ¡Wow! Raíz etimológica, gloria a Dios. Esa es la definición de mi wow. Gloria a Dios. Van a tener que reconocer que tú has estado presente en mi vida, que yo soy tu hija, que por la fe veré el mismo resultado. Porque Dios está presente en el guión de tu vida. Porque Él lo ha escrito y lo sigue escribiendo. Tu historia no ha terminado aún, pero tiene un final de gloria en la eternidad. Porque te quedas callado, deberías estar contento. Vamos a orar para que el Señor esta palabra la escriba fuertemente en tu corazón y podamos ser hacedores de ello, mis hermanos. A mí no me interesa estar hablando, no me interesa decir: qué bonito. A mí me interesa que tú verdaderamente hayas dispuesto tu corazón y esta palabra haya quedado ahí para que cuando venga la aflicción tú te acuerdes y ya sabes lo que tienes que hacer. Porque quiero decirte: te puedes levantar. Te voy a decir otra vez: te puedes levantar. Amén. No tienes que esperar que te vengan a levantar. Te puedes levantar. Amén. Jesús llegó a la cruz después de 33 años y medio. Nadie lo ayudó. ¿Sabes por qué? Porque ya estaba listo para saber lo que tenía que hacer. Y hay momentos que te vas a quedar tan solo para que tú simplemente mires al cielo y clames: Padre, te doy gracias, Señor. Eres tan bueno, mi Rey, gracias. Gracias, Señor, porque hoy nos has enseñado, Señor, que nuestro día a día, Señor, para muchos es un espectáculo. Muchos se entretienen mientras nosotros sufrimos. Pero en medio de esta obra de teatro, que son nuestras vivencias cotidianas, tú hoy nos has hablado de que hay muchos actores necesarios y que tú usarás a los hombres, Señor, para enseñarnos. Tú usarás, Señor, a muchos soldados que vienen a acusarnos, que vienen a ofendernos, que vienen a dañarnos, para que aprendamos, Señor, de ti, de que tú no eres como ellos. Tú nos enseñas hoy a vencer las angustias. Tú nos enseñas hoy a vencer las depresiones. Tú nos enseñas hoy a vencer el dolor por la deslealtad, la traición, la negación de otros. Tú nos enseñas hoy que debemos aprender a vernos a nosotros mismos como tú nos ves, no como la multitud lo grita. Mucha gente nos alaba cuando hacemos algo por ellos y no nos damos cuenta que eso también puede hacernos daño.
pero también nos daña cuando ellos denigran de nosotros. Pero en ese momento tú quieres que nosotros recordemos: yo soy la que tú has dicho que soy tu hija, y tu hija amada, tu hijo amado, tu redimido. Tengo tanto valor que enviaste a tu hijo a morir por mí en una cruz. Gracias, Señor Jesús, porque no te bajaste de la cruz como tú no quieres que nosotros salgamos del proceso. El proceso hay que vivirlo. El hambre y la espada, la persecución de la que querramos huir nos perseguirá donde vayamos, irá con nosotros donde vayamos, porque se tiene que cumplir esa victoria que nos lleva a humildad, Señor. Gracias, mi Rey. Gracias porque tú nos enseñas a discernir, Señor, que este yo tiene que ser disuelto para que la sustancia de Cristo, el carácter tuyo, Padre, sea formado en nosotros. Para que no dependamos del yo, para que dependamos solamente de ti, Señor. Hoy nos has enseñado, Señor, que tu amor no es como el de los hombres, Señor. Que tu amor es incondicional, permanente, eterno. Gracias. Hoy nos has enseñado a guardar nuestro corazón fijos los ojos, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Y yo te pido, Padre, que tu amor sea mucho mayor en medio de la aflicción, y que podamos recordar, Señor, como tú hoy nos has dicho: quiero que clames a mí más fuerte, porque yo estoy atento a tus oraciones, y tú nos revelarás misterios para que los demos a conocer a otros, Señor. Tú nos revelarás misterios de tu palabra para que nosotros entonces consolemos a otros, Señor. Hoy te adoramos, mi Rey. Hoy te adoramos, Señor. Adoremos al Señor. Gracias porque tú nos viniste a rescatar, Señor. Y en medio de lo que vivimos, Señor, queremos estar contigo, Señor. Gracias. Gracias, Rey, porque tú estás en medio de nuestra vida cumpliendo tu palabra, esperando nuestra muerte para traer resurrección, Señor. Porque para resucitar debemos morir primero, Señor. Muchos nos tienen, Señor, como la escoria del mundo. Muchos nos tienen como los despreciados, como el desecho de todos. Pero nosotros hemos llegado a ser espectáculo para el mundo, para los ángeles, para los hombres. Porque tú quieres, Señor, que ahora pasemos de la insensatez a la sensatez. Que aprendamos a padecer, Señor, por un tiempo, gozándonos aunque tengamos sed, para aprender que tú eres el agua, fuente de vida a nuestro espíritu, Señor. Queremos estar contigo, Señor. Gracias porque cada día tú nos vas a confrontar con situaciones, con necesidades, Señor, que nos van a desafiar a hacer lo que sabemos que es correcto por tu palabra, Señor. Y que todo lo que nos aflige es una oportunidad para poner en práctica lo que tu palabra nos ha enseñado, Señor. Gracias, mi Rey. Gracias, Señor. Gracias porque te tenemos, Señor. Gracias. Gracias porque cuando morimos, Señor, se rasga el velo de la enemistad con la persona, y entonces esa persona viene, o podemos ir y reconciliar. El velo se rasgó para abrir un camino, y ahora tú nos dices: acérquense confiadamente al trono de la gracia para que allí en mi trono el oportuno socorro para sus almas. Gracias, mi Rey, porque podemos clamar a ti, Señor, y tenemos victoria. Tú vendrás con paz a nuestro corazón, te llevarás la aflicción. Yo declaro, Señor, que hemos conocido la verdad sobre el papel de la aflicción en nuestro caminar en esta tierra. Conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres. Hoy declaro esa libertad, Señor. Hoy declaro la libertad de toda angustia. Hoy declaro la libertad de toda angustia en el nombre de Jesús sobre este pueblo. Hoy declaro la libertad, Señor, sobre todo dolor, sobre toda tristeza, sobre toda depresión, sobre toda amargura. En el nombre de Cristo Jesús, sobre todo descontento del alma. Hoy declaro libertad, Señor, sobre la desilusión, sobre la frustración, sobre la decepción. En el nombre de Jesús, Señor. Y recibimos tu paz.
Recibimos tu paz, tu gracia y tu favor, Señor. El pueblo que recibe dice amén. Yo lo recibo. Amén. Yo lo recibo, Señor. Gracias, mi Rey. Gracias, Señor. Hazlo fuerte a Él. Gracias, mi Rey. Gracias, Señor. Contigo queremos estar, Señor. Yo quiero que cantemos esa partecita que dice con mi fe, porque esto es un asunto de fe. Esto es un asunto de fe. Yo te exaltaré, Señor.